Valeria entró en su piso del cuarto piso de un viejo edificio del centro de Asunción, con una bolsa de la compra en la mano. Se quitó los zapatos y los colocó ordenadamente junto a la puerta, como había hecho siempre durante 4 años de matrimonio. Del salón llegaba el sonido de la televisión y el familiar olor a humo de tabaco. «Valerie», sonó la voz áspera de Emiliano. «Ven aquí ahora mismo». Ella suspiró y entró en el salón, donde su marido estaba sentado en su sillón favorito, con un paquete de cigarrillos casi vacío en la mano. Emiliano era de estatura media, complexión robusta, pelo oscuro y rasgos duros. A los 34 años ya había abierto su propio restaurante y tenía fama de ser un hombre con el que no se podía discutir. «¿Dónde están mis cigarrillos?», preguntó sin apartar los ojos de la pantalla, donde emitían un programa de fútbol. Valeria dejó la bolsa sobre la mesita y empezó a sacar la compra. Pan, leche, carne para la cena de mañana, verduras para la ensalada. Intentó no mirar a su marido, esperando que olvidara su pregunta. «Estoy preguntando dónde están mis cigarrillos», repitió Emiliano en voz más alta, volviéndose hacia su mujer. «Se me olvidó comprarlos», dijo Valeria en voz baja, sin dejar de guardar la compra. «Lo siento, los compraré mañana». Emiliano se levantó bruscamente de la silla, tirando el paquete vacío al suelo. Su rostro enrojeció de ira. «¿Se te ha olvidado? Lo único que te he pedido». Se acercó más a ella, y Valeria sintió un miedo familiar. «Sabes que solo fumo esta marca. Emiliano, por favor, es que no me di cuenta de que estaban fuera». «¿No te diste cuenta?», la agarró del hombro. «¿De qué te das cuenta? Te pasas todo el día en esa agencia tuya, haciéndote la importante mujer de negocios, y no puedes hacer las cosas más básicas en casa». Valeria intentó zafarse de su agarre, pero Emiliano la sujetó con fuerza. Llevaba 3 años trabajando en una pequeña agencia de publicidad, empezando como secretaria y ahora ayudando a crear diseños para empresas locales. Le gustaba su trabajo, sus compañeros la trataban con respeto y por primera vez en su vida se sentía necesaria e independiente. «Ya basta con este trabajo», dijo Emiliano soltándola del hombro. «Mañana vas y lo dejas. Una esposa debe quedarse en casa, ocuparse del hogar, no correr de un lado a otro de la oficina». «¿Qué?». Valeria lo miró sorprendida. «¿Pero por qué? Aporto dinero a la familia, podemos ahorrar más». «No necesito tus céntimos», estalló Emiliano. «Yo mantengo a esta familia. Mi restaurante ingresa 10 veces más que tu mísero sueldo». Valeria sabía que tenía razón en lo del dinero. El Asador era un restaurante popular entre los lugareños y los turistas, y Emiliano era un buen gerente, aunque duro con el personal. Pero su trabajo significaba más para ella que el dinero. «Emiliano, soy consciente de que mi sueldo no es muy alto, pero me gusta trabajar. Quiero ser útil, desarrollarme». «¿Desarrollarme?», sonrió. «Tienes 29 años, es hora de pensar en los hijos, no en tu carrera. Una mujer normal debe parir y criar hijos, no pintar carteles tontos». «Pero no estoy preparada para tener hijos», dijo Valeria en voz baja. «Todavía no. Y me gusta mucho mi trabajo. Mis compañeros me aprecian». Emiliano dio un paso adelante y su rostro se endureció. Valeria conocía esa mirada, presagiaba problemas. «No voy a tolerar más tu desobediencia», dijo lentamente. «Mañana vas a tu despacho y escribes una carta de dimisión. Y punto». «No», dijo Valeria, sorprendida por la firmeza de su voz. «No voy a dimitir. Este es mi trabajo, mi elección». El golpe le llegó en la mejilla izquierda y fue tan inesperado que Valeria se tambaleó y casi se cae. Emiliano nunca le había levantado la mano, aunque gritaba a menudo. Le ardía la mejilla y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Tu elección?». Emiliano estaba de pie junto a ella, con los puños cerrados. «No tienes elección. Eres mi mujer y harás lo que yo diga. Renuncias mañana y no quiero oír más objeciones». Valeria se llevó la mano a la mejilla y asintió en silencio. Emiliano canturreó satisfecho y volvió a su silla.
Y puedes comprar cigarrillos de camino a casa, añadió, encendiendo el televisor. Valeria recogió la compra y se dirigió a la cocina. Le temblaban las manos y aún le dolía la mejilla. Puso el agua a hervir y se sentó a la pequeña mesa de la cocina, donde solía desayunar antes de ir a trabajar. A través de la ventana podía ver el patio donde jugaban los hijos de los vecinos. Pensó en lo que había pasado. Durante los 4 años de matrimonio, Emiliano se había vuelto cada vez más exigente e irascible. Al principio se había limitado a criticar sus habilidades culinarias, luego había empezado a controlar con quién se relacionaba y ahora quería privarla de su trabajo. Valeria sabía que estaba mal, pero no sabía qué hacer. Por la mañana se levantó temprano, como de costumbre, preparó el desayuno para su marido y lo vio comer en silencio. Emiliano estaba de buen humor, planeando una reunión con el proveedor de carne para el restaurante. «No te olvides de lo que hablamos ayer», dijo poniéndose la chaqueta. «Y compra cigarrillos». Valeria asintió y le acompañó a la puerta. Cuando él se marchó, ella se quedó mirando el espejo del pasillo durante un buen rato, observando el moratón de su mejilla. La base de maquillaje ayudaba a disimularlo, pero seguía sintiendo el dolor. La oficina de la agencia de publicidad estaba en un pequeño edificio cerca de la plaza central. Valeria trabajaba en un equipo de 5 personas y el ambiente era siempre cordial. Su mejor amiga, Catalina, trabajaba como contable en la misma empresa y a menudo almorzaban juntas. «Estás pálida», dijo Catalina cuando Valeria se sentó en su mesa. «¿Va todo bien?» Catalina era un año mayor que Valeria, soltera, vivía con su anciana madre y 2 gatos. Siempre fue práctica y directa, sin miedo a decir lo que pensaba. «Estoy bien», respondió Valeria, encendiendo el ordenador. «Es que no he dormido bien», pero 1 hora más tarde, cuando estaban tomando café en la pequeña cocina de la oficina, Valeria no pudo aguantarse y le contó a su amiga lo que había pasado el día anterior. «¿Te pegó?» Catalina dejó la taza y miró a Valeria con atención. «¿En serio?» «Fue la primera vez», dijo Valeria rápidamente. «Se enojó mucho». «¿Y ahora quiere que lo dejes?» Catalina negó con la cabeza. «Valeria, ¿te das cuenta de que esto es solo el principio? Primero te va a aislar de tu trabajo, luego de tus amigos y después...» «No exageres», la interrumpió Valeria. «Emiliano solo piensa que su mujer debe ocuparse de la casa». «¿Y tú qué opinas?», preguntó Catalina. Valeria pensó un momento. ¿Qué pensaba ella? Le encantaba su trabajo, le encantaba sentirse útil, cobrar un sueldo que podía gastar a su antojo. Pero también tenía miedo del enfado de su marido, miedo de lo que pudiera hacer si la desobedecía. «No lo sé», responde con sinceridad. «Entonces te diré lo que pienso». Catalina se sentó más cerca. «Tu marido está empezando a controlarte, y no acabará bien. Tengo algo de dinero, puedes quedarte con mi madre y conmigo hasta que encuentres tu propio piso». Valeria negó con la cabeza. «Gracias, pero no puedo. Emiliano me estará buscando y no quiero meteros a ti y a tu madre en esto». «Entonces, ¿qué harás?» «Escribiré una carta de dimisión», dijo Valeria en voz baja. «No quiero causar problemas». Catalina suspiró y abrazó a su amiga. «Entiendo que tengas miedo, pero recuerda que siempre estoy dispuesta a ayudar». Valeria pasó el resto del día completando el papeleo de su despido y entregando sus proyectos a sus compañeros. Su jefe, un hombre mayor llamado Raúl, intentó disuadirla, ofreciéndole un traslado a un puesto más interesante, pero Valeria se mantuvo firme. Por la noche, compró cigarrillos a su marido y volvió a casa. Emiliano ya estaba en casa, sentado en un sillón con un vaso de cerveza y viendo las noticias. Levantó la vista cuando ella entró. «¿Escribiste una declaración?», preguntó. «Sí», respondió Valeria tendiéndole un paquete de cigarrillos. «Me alegro por ti», sonrió Emiliano y le dio una palmada en el hombro. «Ahora harás lo que debe hacer una esposa normal». Valeria se dirigió a la cocina y empezó a preparar la cena.
Asó carne, cortó verduras para la ensalada, calentó pan. Emiliano la llamaba de vez en cuando para que le trajera otra cerveza o cambiara de canal, porque el mando a distancia estaba lejos. «Eres demasiado lenta», le decía cuando ella le entregaba un plato. «¿Cuánto tiempo tienes que juguetear con una simple ensalada?» «Lo siento», replicó Valeria sentándose frente a él. «¿Y por qué está tan seca la carne?», continuó. «Mi madre cocinaba mucho mejor». Valeria terminó su ración en silencio y recogió la mesa. Emiliano cambió al partido de fútbol y le pidió que le trajera un whisky. Ella le sirvió un vaso y se sentó a su lado, fingiendo ver el partido. «Mañana empezarás a ordenar la casa», dijo Emiliano durante una pausa publicitaria. «Las ventanas hace tiempo que no se limpian, las estanterías del dormitorio están llenas de polvo. Y aprende a cocinar bien». Valeria asintió y se levantó para traerle otro whisky. Había varias botellas de licor caro en la barra, de las que Emiliano compraba para ocasiones especiales o simplemente para impresionar a sus invitados. Le sirvió una generosa ración y regresó al salón. «Siéntate», dijo, palmeando el reposabrazos del sofá. «Estarás mirando conmigo». Valeria se sentó a su lado e intentó concentrarse en el partido. En la pantalla corrían futbolistas con uniformes azules y rojos. El comentarista gritaba algo entusiasmado en español, pero ella no podía seguir lo que ocurría. Sus pensamientos eran confusos y su mejilla, donde había estado el moratón, aún gemía débilmente. «¿Te das cuenta de que lo hago por tu bien?», preguntó Emiliano de repente, sin apartar los ojos de la pantalla. «¿Por qué exactamente?», preguntó Valeria en voz baja. «Por todo. Te exijo que dejes tu trabajo, que te ocupes de la casa. Una mujer debe ser mujer, no jugar a juegos de hombres». Bebió un sorbo de whisky. «Mi padre siempre decía que si una mujer trabaja, el marido es un perdedor. Y yo no soy un perdedor». Valeria permaneció en silencio. Recordó al padre de Emiliano, un viejo gruñón que había muerto hacía 2 años. Realmente creía que las mujeres solo estaban hechas para tener hijos y llevar una casa. Su mujer, la madre de Emiliano, había soportado sus caprichos y groserías toda la vida sin rechistar. «Mi madre era feliz», continuó Emiliano como si leyera su mente. «Crió a 3 hijos, se ocupó de la casa, nunca se quejó. Una mujer de verdad. Quiero que tengamos hijos», dijo Emiliano, volviéndose hacia su mujer. «Ya es hora. Tengo 34 años, es hora de continuar con la familia». «Pensé que lo hablaríamos más adelante», replicó Valeria con cautela. «Quizá dentro de 1 año o 2. 1 año o 2. Emiliano puso el vaso sobre la mesa con tanta fuerza que el whisky se derramó. «Ya tienes 29 años. ¿Cuánto más tendremos que esperar?» Valeria bajó los ojos. Realmente no se sentía preparada para la maternidad. Su relación con Emiliano se había vuelto cada vez más tensa y no podía imaginarse criando a un hijo en un ambiente así. «Solo quiero que las cosas vayan bien entre nosotros», dijo. «Solo quiero que seamos felices juntos». Emiliano se ríe. «Somos felices. Tenemos una casa, gano buen dinero, eres una esposa preciosa. ¿Qué más necesitas para ser feliz?». Valeria quiso decir que la felicidad no es solo bienes materiales, que la comprensión, el respeto, el amor son importantes, pero guardó silencio, temerosa de enfadar de nuevo a su marido. Terminó el partido y Emiliano cambió de canal. Ahora echaban alguna comedia y de vez en cuando se reía con los chistes de los actores. Valeria se sentó a su lado, pensando en cómo había cambiado su vida en estos 4 años. Cuando se conocieron, Emiliano le había parecido un hombre seguro de sí mismo y con éxito. Acababa de abrir un restaurante, lleno de planes y ambiciones. Valeria trabajaba entonces como secretaria en una pequeña empresa y soñaba con la estabilidad. Emiliano le regalaba flores, la llevaba a restaurantes caros, decía que era la chica más guapa de la ciudad. Después de la boda todo cambió gradualmente. Primero empezó a criticar su aspecto,
luego a controlar con quién se comunicaba. Valeria lo achacaba al estrés del trabajo, al cansancio, pero hoy era la primera vez que le pegaba, y ella sabía que iba en serio. «Trae más whisky», dijo Emiliano sin apartar los ojos de la pantalla. Valeria se levantó y fue a la barra. Se sirvió alcohol y pensó en las palabras de Catalina. Su amiga tenía razón. Aislarse del trabajo era, en efecto, una mala señal. Pero, ¿qué podía hacer? No tenía dinero propio ni un lugar donde vivir. Sus padres vivían en otra ciudad y hacía 5 años que no hablaba con ellos después de una fuerte pelea. «¿Qué haces allí?», preguntó Emiliano irritado. «¿Te vas a pasar el día sirviendo copas?». «Voy para allá», respondió Valeria volviendo al sofá. Le tendió un vaso y volvió a sentarse a su lado. Emiliano se bebió la mitad del whisky de un trago y se recostó en el sillón. «Mi madre viene mañana», dijo. «Quiere hablarte de la casa, de cómo llevar el hogar. Te enseñará a cocinar comida de verdad», continuó Emiliano. «No tus experimentos con ensaladas». «De acuerdo», contestó Valeria en voz baja. Se sentaron en silencio, escuchando el sonido de la televisión. Valeria pensó en su nueva vida de ama de casa, en cómo pasaría los días en este piso, cocinando, limpiando, lavando. La idea de no volver a ver a sus colegas, de no trabajar en proyectos interesantes, la asustaba. «Estoy cansado», dijo Emiliano, levantándose del sofá. «Limpia esto y vete a la cama». Se dirigió al dormitorio, dejando a Valeria sola en el salón. Recogió los vasos vacíos, limpió la mesa y apagó la televisión. Luego se quedó un buen rato junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. En algún lugar, en oficinas y cafés, la gente vivía su vida, hacía planes, se enamoraba, soñaba, y ella estaba atrapada en una situación de la que no sabía cómo salir. Valeria fregó los platos en la cocina, comprobó que la puerta principal estaba cerrada y fue al dormitorio. Emiliano ya estaba dormido, roncando tranquilamente. Se tumbó a su lado y permaneció despierta largo rato, pensando en lo que pasaría mañana y en cómo había cambiado su vida en un día. A la mañana siguiente, Valeria se despertó al oír el timbre de la puerta. Emiliano ya se había ido al restaurante, temprano como de costumbre, dejando un plato de desayuno sucio sobre la mesa de la cocina y una nota pidiendo toallas nuevas para el baño. Valeria se puso una bata y fue a abrir la puerta, adivinando ya quién podía ser. Doña Claudia Mendoza, la madre de Emiliano, estaba en el umbral con una gran bolsa en las manos y expresión contrariada en el rostro. Tenía 62 años, era bajita, tenía sobrepeso y el pelo gris recogido en un moño apretado. Siempre vestía con colores oscuros y nunca se maquillaba, pues lo consideraba un exceso. «Buenos días, doña Claudia», dijo Valeria dejando entrar a su suegra en el piso. Emiliano ya se había ido a trabajar. «Lo sé», contestó Claudia secamente, recorriendo con la mirada el recibidor. «No he venido a verle a él, sino a usted. Tenemos que hablar seriamente». Valeria condujo a su suegra al salón y le ofreció café, pero ella lo rechazó, sentándose en el sillón que Emiliano ocupaba habitualmente. Claudia sacó un pequeño libro de su bolso y lo colocó sobre la mesita. «Es una recopilación de las recetas de mi abuela», dijo. «Platos de verdad que cocinaban nuestras mujeres, no los que le sirven a mi hijo». Valeria cogió el libro y hojeó las páginas amarillentas con notas manuscritas en los márgenes. Las recetas eran realmente tradicionales. Sopas espesas, carnes asadas con muchas especias, guarniciones sustanciosas. «Gracias», dijo Valeria. «Intentaré cocinar algo siguiendo estas recetas». «¿Lo harás?». Claudia enarcó una ceja. «Deberías aprendértelas de memoria. Un hombre tiene derecho a una comida adecuada después de un duro día de trabajo, no tus ensaladas y sopas ligeras». Valeria asintió, sintiendo que la tensión familiar empezaba a apretarle el pecho. Las conversaciones con Claudia siempre eran difíciles,
pero hoy su suegra parecía especialmente sensible a las críticas. Emiliano me ha dicho que por fin has dejado ese trabajo tuyo, continuó Claudia. Ya era hora. Una esposa debe estar ocupada con la casa y la familia, no corriendo de un lado a otro de la oficina. Sí, ya no trabajo, contestó Valeria en voz baja. Y tienes razón. Claudia se levantó y paseó por el salón, escrutando los muebles. Tu casa sigue siendo un desastre. Mira estas estanterías, están llenas de polvo. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el espejo? Valeria siguió la mirada de su suegra. El piso estaba limpio, pero Claudia siempre encontraba algo que criticar. Incluso cuando Valeria aún trabajaba, había intentado mantener la casa ordenada, pero nunca era suficiente para su suegra. Ayer limpié, dijo Valeria. A lo mejor se me pasó algo por alto. No tal vez, sino que se me pasó, replicó Claudia secamente. Y no solo tienes problemas con la limpieza, 4 años de matrimonio y aún no tienes hijos. ¿Qué clase de mujer eres? Valeria sintió que el color le inundaba la cara. El tema de los hijos siempre le resultaba doloroso, sobre todo cuando lo mencionaba su suegra. Emiliano y yo aún no estamos preparados, respondió con cautela. ¿No estamos preparados? Claudia se recostó en la silla y miró fijamente a su cuñada. Él tiene 34 años, tú 29. ¿Cuándo estarás preparada? ¿A los 40? Claudia, solo queremos que las cosas sean estables. ¿Estable? La interrumpió su suegra. Mi hijo tiene un negocio próspero, un piso, puede mantener a su familia. ¿Qué más necesitas para tener estabilidad? Valeria no sabía qué decir. No podía decirle a su suegra que tenía miedo de tener hijos con un hombre cada vez más agresivo y controlador. ¿Sabes lo que pienso? Continuó Claudia, inclinándose hacia adelante. Eres una egoísta. Solo piensas en ti, en tus deseos. Y un hombre necesita hijos, la continuación de la especie. Es su naturaleza. No soy egoísta, objetó Valeria en voz baja. Solo soy... ¿Solo qué? Claudia se levantó y se dirigió a la ventana. ¿Es que no quieres ser una mujer de verdad? Entonces no te sorprendas de que un hombre busque comprensión en otra parte. Valeria se quedó helada. Había una insinuación en las palabras de su suegra que no pudo evitar percibir. ¿A qué te refieres?, preguntó. Claudia se volvió hacia ella con cara de fingida sorpresa. ¿Qué podría querer decir? Solo digo que un hombre que no obtiene lo que necesita en casa puede encontrarlo en otra parte. Claudia, si sabes algo, dímelo sin rodeos. Su suegra volvió a su silla y se sentó, estudiando detenidamente el rostro de Valeria. Sé que mi hijo es un buen hombre y un buen marido, pero es un hombre, tiene necesidades, y si su mujer no puede satisfacerlas, ¿qué necesidades? Valeria sintió que el corazón le latía más deprisa. Bueno, por ejemplo, la necesidad de comprensión, dijo Claudia lentamente, de respeto, una mujer que lo valore como hombre, una mujer que quiera tener hijos con él. Valerie se levantó y se paseó por la habitación, intentando averiguar qué quería decir exactamente su suegra. Claudia, habla claro. ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone que está pasando? Claudia se encogió de hombros. Emiliano trabaja, vuelve a casa, cena. La vida normal de un hombre casado. Pero estás insinuando otra cosa. No insinúo nada, solo digo que un hombre tiene derecho a la felicidad. Y si no la consigue en casa, puede encontrarla en otra parte. Claudia se inclinó hacia adelante. Por ejemplo, hay una chica, Amelia, muy simpática, trabaja en un banco, joven, guapa, entiende a los hombres. Valeria sintió que el mundo a su alrededor empezaba a temblar. El nombre de Amelia sonaba demasiado concreto, demasiado definido. ¿Cómo conoces a esa Amelia?, preguntó, intentando mantener la calma. La conocí por casualidad, respondió Claudia inocentemente. Hablaba muy dulcemente de mi hijo. Dijo que era un hombre de verdad que sabía lo que quería de la vida y que sueña con tener hijos, con tener una gran familia. Valeria se sentó en el sofá,
sintiendo que sus piernas se convertían en algodón. Estaba claro, Emiliano la engañaba, y su madre lo sabía, y al parecer lo aprobaba. ¿Sabes lo que pienso?, continuó Claudia, observando la reacción de su nuera. Una chica así sería la esposa perfecta para mi hijo. Ella entiende que una mujer debe respetar a un hombre, apoyarlo, darle hijos. ¿Y yo, entonces, no lo entiendo? Valeria se esforzó por sacar las palabras de su boca. ¿Tú qué crees? Claudia se levantó y recogió su bolso. 4 años de matrimonio, ¿y qué tenemos? Ningún hijo, caprichos constantes, falta de voluntad para ser una esposa normal. Valeria se quedó callada, sin saber qué decir. Su suegra se dirigió a la puerta y se volvió. Te dejo el libro de recetas. Quizás si empiezas a cocinar bien, Emiliano pase más tiempo en casa. Mientras tanto, tiene que buscar comprensión en otra parte. Cuando Claudia se marchó, Valeria se quedó sentada en el salón mirando el libro de recetas durante largo rato. Sus pensamientos eran confusos y un sentimiento de ansiedad y resentimiento crecía en su pecho. Resultaba que todos sabían de la infidelidad de Emiliano, menos ella, y todos pensaban que era culpa suya. Intentó hacer algunas tareas domésticas, lavar los platos, aspirar la alfombra, quitar el polvo de las estanterías, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su suegra. Amelia, joven, guapa, que quiere hijos y entiende a los hombres. Por la noche, Valeria había preparado la cena según una de las recetas de la abuela de Claudia, una sopa espesa de carne con muchas verduras. Emiliano llegó a casa de buen humor, tarareando algo en voz baja. «Huele muy bien», dijo al sentarse a la mesa. «¿Es algo nuevo?» «Es la receta de tu abuela», dijo Valeria sirviendo la sopa en los platos. «Tu madre ha traído hoy el libro. ¿Ha venido mamá?» Emiliano probó la sopa y asintió con la cabeza. Esto se parecía más a una comida normal. ¿Qué ha dicho? Valeria se sentó frente a su marido y lo observó comer en silencio durante un rato. Luego se armó de valor. «Emiliano, ¿quién es Amelia?» La mano de él con la cuchara se le congeló en la boca por un momento, luego la dejó tranquilamente en el plato y miró a su mujer. «¿Qué te interesa?» «Tu madre la mencionó. Dijo que era joven, guapa y que entendía a los hombres», trató de decir Valeria con voz firme. Emiliano se reclinó en su silla y sonrió. «Amelia Rojas. Trabaja de administrativa en el banco donde llevo las cuentas del restaurante. Una chica muy guapa». «¿Ya está?», preguntó Valeria. «¿Qué más tiene que haber?» Emiliano volvió a coger la cuchara. Valeria guardó silencio un momento y luego decidió. «Tu madre insinuó que tú y esa tal Amelia teníais una relación especial». Emiliano terminó la sopa. Se limpió cuidadosamente la boca con una servilleta y miró a su mujer. «Mi madre tiene razón. Amelia y yo tenemos una relación especial». Valeria sintió que la sangre se le escurría de la cara. «¿Así que admites que me engañas? ¿Engañarme?» Emiliano se rió. «Es una palabra muy fuerte. Solo salgo con una mujer que me comprende y me aprecia. Pero estamos casados». Valeria no podía creer su tranquilidad. ¿Y qué? El matrimonio no significa que un hombre deba limitarse a una sola mujer, sobre todo si esa mujer no le da lo que necesita. Valeria se levantó de la mesa, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo puedes decir eso? Nos hicimos votos el uno al otro. ¿Votos? Emiliano se levantó y se acercó a ella. Haces honor a tus votos. Prometiste ser una buena esposa, tener hijos, mantener a tu marido. ¿Qué estás haciendo? Lo intento. ¿Lo intentas? La agarró por los hombros. 4 años intentándolo y ningún resultado. Y Amelia me ha dado más comprensión y calor en 6 meses que tú en todos estos años. ¿6 meses? Valeria se zafó de sus brazos. ¿Quieres decir que esto ha durado 6 meses? Sí, 6 meses. Y no voy a ocultarlo ni a detenerlo. Emiliano volvió a sentarse a la mesa. Un hombre de éxito tiene derecho a más de una mujer. Así ha sido siempre.
en todas las culturas. Valeria se quedó mirando a su marido, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Hablaba del asunto con la misma tranquilidad que si hablara del tiempo. «Trae el segundo», dijo Emiliano. «Y no te pongas histérica. No ha ocurrido nada terrible». Valeria fue automáticamente a la cocina y trajo la carne y la guarnición. Emiliano siguió cenando como si nada, y ella se sentó enfrente, intentando comprender lo que estaba pasando. «Si te comportas como una esposa normal», dijo él entre sorbo y sorbo, «quizá no tenga que buscar comprensión aparte». Después de cenar, Emiliano se retiró al salón a ver la televisión, mientras Valeria recogía la mesa y se dirigía al dormitorio. Se sentó en la cama y marcó el número de Catalina. «Hola», dijo su amiga. «¿Cómo te va? ¿Cómo va tu primer día sin trabajo?» «Catalina». Valeria se esforzó por contener las lágrimas. «Emiliano tiene una amante». «¿Qué?» Su voz se volvió seria. «¿Estás segura?» «Me lo ha dicho él mismo. Dice que lleva 6 meses viéndola y que tiene derecho a hacerlo». Valeria le contó a su amiga la visita de su suegra y la conversación con su marido. Catalina escuchaba en silencio, suspirando solo de vez en cuando. «Valeria», dijo al fin, «es hora de actuar. Recoge tus cosas y ven con nosotros. Esta noche». «No puedo», replicó Valeria. «No tengo a dónde ir. No tengo dinero ni trabajo. Tengo algunos ahorros, te ayudaremos de alguna manera». «¿Y después qué?» «Me buscará, y no quiero meteros a ti y a tu madre en esto». «Entonces, tus padres. A pesar de la pelea, son tus padres». Valeria se quedó callada. Sus padres eran de hecho la salida, pero ella no había hablado con ellos en 5 años. Entonces se habían opuesto a su matrimonio con Emiliano, lo consideraban un hombre inadecuado. Ella estaba enamorada y pensaba que sus padres no comprendían sus sentimientos. «No lo sé», dijo por fin. «Tengo que pensarlo. Valeria, escúchame». La voz de Catalina se volvió firme. «Un hombre que engaña abiertamente a su mujer y cree que es normal no va a cambiar. Esto es solo el principio. Mañana la meterá en casa, pasado mañana te echará a la calle. Tal vez si me convierto en una mejor esposa». «¿La mejor qué?», la interrumpió Catalina. «Haces lo mejor que puedes. El problema no eres tú, es él». Después de hablar con su amiga, Valeria se quedó a oscuras un buen rato, escuchando los sonidos de la sala. Emiliano estaba viendo alguna película, a veces riendo. Actuaba como si nada hubiera pasado, como si la confesión de la infidelidad hubiera sido una conversación normal de sobremesa. Valeria pensó en su vida, en cómo había acabado en esta situación. Hace 4 años era una novia feliz, que soñaba con la felicidad de su familia. Ahora estaba tumbada junto a un hombre que la engañaba abiertamente y pensaba que estaba en su derecho de hacerlo. Cuando Emiliano por fin se fue a la cama, ni siquiera intentó abrazarla o darle explicaciones. Simplemente se tumbó en su lado de la cama y en pocos minutos se quedó dormido. Y Valeria permaneció despierta hasta altas horas de la madrugada, preguntándose qué pasaría a continuación. Habían pasado 3 días desde la conversación sobre el ama. Valeria intentaba comportarse como de costumbre. Cocinaba según las recetas del libro de doña Claudia, limpiaba la casa, esperaba a su marido en el trabajo. Emiliano también actuaba como si no hubiera pasado nada. Cenaba, veía la tele, a veces incluso elogiaba sus esfuerzos culinarios. Valeria casi empezaba a pensar que tal vez las cosas no estaban tan mal como ella creía. El viernes por la noche, Emiliano llegó a casa más tarde de lo habitual. Valeria ya había hecho la cena y le esperaba en el salón, leyendo una revista femenina. Cuando oyó el ruido de las llaves en la cerradura, se levantó para saludar a su marido, pero se quedó helada al oír una voz femenina desconocida en el pasillo. «¡Qué piso tan acogedor!», dijo la mujer. «Aunque el interior podría actualizarse, estas cortinas están pasadas de moda». «Amelia, pasa», contestó Emiliano. «Te presentaré a Valeria».
Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Él la había traído aquí. Había traído a una amante a su casa, a su nido familiar. Emiliano entró en el salón y a su lado había una joven de unos 26 años. Amelia era realmente hermosa, pelo largo y oscuro, figura grácil, maquillaje brillante. Llevaba un vestido rojo a la moda y zapatos de tacón alto. A su lado, Valeria se sentía como un ratón gris con su ropa de casa. «Valeria, te presento a Amelia», dijo Emiliano, rodeando la cintura de Amelia con el brazo. «Esta es Amelia, de la que te he hablado». Amelia dirigió a Valeria una mirada apreciativa y le tendió la mano con las uñas largas y pintadas. «Encantada de conocerte», dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Emiliano me ha hablado mucho de usted». Valeria estrechó la mano tendida sin saber qué decir. La situación era tan absurda que no sabía cómo comportarse. «Amelia cenará con nosotros», anunció Emiliano, sentando a su compañera en el sofá. «Espero que hayas preparado algo sabroso». «Sí, claro», murmuró Valeria. «Ahora pondré la mesa». Entró en la cocina sintiéndose como una criada en su propia casa. Le temblaban las manos al sacar el pollo asado del horno y poner la guarnición en los platos. La risa de Emiliano y la voz sonora de Amelia llegaban desde el salón. Cuando Valeria volvió con la bandeja, Emiliano y Amelia estaban sentados muy juntos. Él le susurró algo al oído y ella rió coquetamente con la mano en el pecho. «La cena está lista», dijo Valeria, dejando la bandeja sobre la mesita. «Excelente». Emiliano se levantó y ayudó a Amelia a levantarse. «Vamos al comedor». En la mesa, Amelia se sentó en el sitio que Valeria ocupaba habitualmente, a la derecha de Emiliano. Valeria tuvo que sentarse enfrente, sintiéndose como una invitada en su propia mesa. «El pollo está un poco seco», dijo Amelia después de probar el primer trozo. «Y no tiene suficientes especias. Emiliano, cariño, ¿a ti te gusta la comida más picante?» «Sí, tienes razón», asintió Emiliano sin mirar siquiera a Valeria. «La próxima vez tendremos que añadir más especias». Amelia siguió criticando la comida al tiempo que hablaba de su trabajo en el banco, de sus compañeros, de sus planes para el fin de semana. Emiliano la escuchaba con interés, haciéndole preguntas, riéndose de sus bromas. Valeria se quedó sentada en silencio, sintiéndose superflua. «¿Y tú, Valeria, a qué te dedicas?», preguntó de pronto Amelia. «¿Trabajas en algún sitio?» «No», respondió Valeria en voz baja. «Soy ama de casa». «Ah, ya veo», asintió Amelia con simpatía. «Debe de ser duro quedarse en casa todo el día, pero alguien tiene que ocuparse de las tareas domésticas». Su tono era claramente despectivo. Valeria sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y rabia. Después de cenar, volvieron al salón. Emiliano puso música y sirvió vino para él y Amelia. A Valeria no le ofreció nada. «¡Qué música más bonita!», dijo Amelia, acurrucándose junto a Emiliano en el sofá. «¿Bailamos?». Se levantaron y empezaron a bailar despacio en el salón. Emiliano rodeó a Amelia con los brazos, acercándola a él, y ella echó la cabeza hacia atrás y le miró a los ojos. Valeria se sentó en la butaca y contempló la escena, sintiendo que todo le daba un vuelco por dentro. Entonces Emiliano se inclinó y besó a Amelia. Un beso largo y apasionado delante de su mujer. Valeria se levantó del sillón, incapaz de aguantar más. «Emiliano», dijo con voz temblorosa, «¿puedo hablar contigo a solas?». Él se apartó de Amelia y miró a su mujer con irritación. «¿De qué hay que hablar? Lo estamos pasando de maravilla». «Este es nuestro hogar», dijo Valeria en voz más alta. «Nuestra casa familiar. ¿Cómo puedes comportarte así?». Amelia se rió. «¿Tu casa? Por lo que tengo entendido, esta casa pertenece a Emiliano, y tú solo viviendo aquí». «Soy su mujer». Valeria alzó la voz. «Tengo derecho». «¿Qué derecho?», la interrumpió Amelia acercándose. «¿El derecho a estropear el ambiente?
¿El derecho a montar una escena? Amelia, querida, intervino Emiliano. No le hagas caso. Valeria a veces se olvida de sí misma. ¿Olvidarse? Valeria no podía creer lo que estaba oyendo. ¿Que me olvido de mí misma en mi propia casa? Amelia la miró atentamente y luego se volvió hacia Emiliano. Cariño, quizá ¿cómo decirlo? Tu ama de llaves nos traiga más vino. El ambiente se está poniendo tenso. Yo no soy ama de llaves, estalló Valeria. Esta es mi casa y no toleraré esta actitud. El golpe le dio en la mejilla y Valeria se tambaleó hacia atrás. Amelia se paró frente a ella con la mano levantada y la mirada fría. No me levantes la voz, dijo con frialdad. Y no olvides tu lugar. Aquí eres una sirvienta y debes comportarte como tal. Valeria se llevó la mano a la mejilla encendida y miró a Emiliano, esperando que la defendiera, que dijera algo en su defensa. Pero su marido se rió. Amelia, eres demasiado blanda con ella, dijo acercándose a su mujer. Ella no entiende la bondad. Y golpeó a Valeria mucho más fuerte de lo que lo había hecho Amelia. El golpe fue tan fuerte que ella cayó de rodillas y le zumbaron los oídos. Ahora tal vez llegue a eso, dijo Emiliano, frotándose el brazo. Amelia es mi mujer y la tratarás con respeto. Valeria se levantó del suelo, sujetándose la mejilla. Las lágrimas corrían por su rostro y todo su interior ardía de humillación y dolor. Amelia la miró con satisfacción y Emiliano abrazó a su ama. Ahora tráenos el vino, dijo con indiferencia. Y no nos molestes más. Valeria fue a la cocina, conteniendo a duras penas los sollozos. Sacó una botella de vino tinto, la abrió con manos temblorosas y la llevó al salón junto con 2 copas. Emiliano y Amelia volvieron a sentarse en el sofá, abrazados. Ponlo en la mesa, dijo Amelia sin mirarla. Y tú puedes irte, queremos estar solos. Valeria dejó el vino y las copas en la mesita y se dirigió a la puerta. Y la próxima vez, añadió Amelia, cuando cocines para nosotros, procura hacerlo mejor. Emiliano está acostumbrado a la comida de calidad. Valeria no contestó y salió del salón. Se dirigió al dormitorio, cerró la puerta y se desplomó en la cama, dejando por fin que las lágrimas fluyeran. La mejilla le ardía y palpitaba, pero el dolor físico no era nada comparado con el que le desgarraba el alma. Del salón llegaban sonidos de música, risas y voces apagadas. De vez en cuando se oía el tintineo de copas. Estaban tintineando, celebrando algo. Valeria se tumbó en la oscuridad y escuchó estos sonidos, dándose cuenta de que su matrimonio se había arruinado definitivamente. Hacia medianoche la música subió de volumen y Valeria oyó a Emiliano y Amelia bailando, riendo, besándose. Actuaban como si ella no existiera, como si aquella fuera su casa, su noche, su vida. Valeria se cubrió la cabeza con una almohada, intentando ahogar los sonidos del salón, pero seguían penetrando en el dormitorio. Pensó en lo que había pasado esta noche, en cómo la habían humillado en su propia casa. Emiliano no solo había traído aquí a su amante, sino que había dejado que pegara a su mujer. Hacia la 1 de la madrugada, los ruidos del salón se apagaron. Valeria oyó un portazo. Al parecer, Amelia se había marchado. Entonces Emiliano entró en el dormitorio. Estaba un poco borracho y olía a perfume de mujer. ¿Estás dormida?, preguntó, sentándose en el borde de la cama. Valeria no contestó, haciéndose la dormida. Emiliano se desnudó y se tumbó a su lado. En pocos minutos se durmió, roncando suavemente, y Valeria se quedó despierta, reflexionando sobre su vida. Se dio cuenta de que hoy había pasado el punto de no retorno. Emiliano había demostrado que ella no significaba nada para él, que estaba dispuesto a humillarla por el bien de su amante. ¿Y qué pasará mañana? ¿Volverá a traer a Amelia aquí? ¿O incluso le sugerirá que se mude aquí? Valeria pensó en las palabras de Catalina, en la oferta de marcharse. Tal vez su amiga tenía razón. Tal vez era hora de cambiar algo en su vida antes de que fuera demasiado tarde.
¿Pero a dónde ir? ¿A Catalina? ¿Con sus padres, con los que no hablaba desde hacía 5 años? No tenía dinero, ni trabajo, ni nada propio. Emiliano la había hecho depender de sí mismo y ahora se aprovechaba de ello. Valeria recordó que hacía 4 años era una novia feliz que soñaba con la felicidad conyugal. Emiliano le había parecido un príncipe que la salvaría de la soledad y la inseguridad. Ahora se había convertido en un tirano que la consideraba de su propiedad. Por la mañana, Valeria por fin se durmió, pero su sueño fue agitado, lleno de pesadillas. Soñó que Amelia vivía en su casa, mandoneándola, mientras Emiliano se reía y decía que así era como debía ser. Se despertó con dolor de cabeza y los ojos hinchados de lágrimas. Emiliano ya se había ido a trabajar, dejando una nota sobre la mesa de la cocina. Amelia vendrá otra vez esta noche. Cocina algo mejor que ayer. Valeria arrugó la nota y la tiró a la papelera. Luego se quedó un buen rato frente al espejo del baño, examinando el moratón de la mejilla. La base de maquillaje ayudaba a disimularlo, pero seguía sintiendo dolor. Se dio cuenta de que hoy tenía que tomar una decisión: aceptar que su vida se iba al infierno o encontrar la fuerza para cambiar. Y tenía hasta esta noche, cuando Emiliano volviera a traer a su amante. Valeria se despertó temprano por la mañana con el sonido de la puerta de entrada cerrándose de golpe. Emiliano se había marchado al restaurante, como de costumbre, sin despedirse ni mirarla. Una nueva nota yacía sobre la mesa de la cocina. Amelia vendrá esta noche a las 7. Cocina marisco, le encanta, y compra un buen vino. Valeria arrugó la nota y la tiró a la papelera. El moratón de la mejilla apenas le dolía, pero cuando se miró en el espejo vio que se le había hecho aún más notorio. Ninguna base de maquillaje podría ocultar por completo las marcas de la humillación de la noche anterior. Se preparó un café y se sentó a la mesa de la cocina, pensando en qué hacer a continuación. La idea de que Amelia volviera esta noche, de que volviera a humillarla y a abusar de ella, era insoportable. Valeria se dio cuenta de que no podía volver a pasar por aquello. Después de desayunar se puso a dar vueltas por el piso, sin saber qué hacer. No había nada que limpiar, la casa ya estaba en orden. Se negó en redondo a cocinar marisco para la amante de su marido. Poco a poco sus pasos la llevaron hasta la puerta del despacho de Emiliano. El despacho era una pequeña habitación donde su marido guardaba los documentos relacionados con el restaurante y a veces trabajaba desde casa. A Valeria no le estaba permitido entrar allí. Emiliano siempre decía que era su espacio privado, pero hoy se atrevió a cruzar ese límite. La habitación estaba amueblada con muebles oscuros, un enorme escritorio, un sillón de cuero, estanterías. De las paredes colgaban fotos del restaurante y diplomas de diversos premios. En un rincón había una pequeña caja fuerte que Valeria había visto más de una vez, pero nunca se había interesado por su contenido. Se sentó en la silla de Emiliano y trató de imaginar cómo se sentía sentada aquí cada noche. ¿Poder? ¿Control? ¿La satisfacción de controlar la vida de otra persona? Valeria empezó a mirar alrededor del escritorio. Había facturas, contratos de proveedores, documentos fiscales en los cajones. Nada interesante ni importante. Pero cuando abrió el último cajón, vio un manojo de llaves, entre ellas la de la caja fuerte. Su corazón se aceleró. Valeria cogió las llaves y se acercó a la caja fuerte. Le temblaban las manos al introducir la llave en la cerradura. La caja fuerte se abrió con un chasquido silencioso. Dentro había documentos, algunas joyas y un grueso fajo de billetes. Valeria sacó el dinero y lo contó. La cantidad era impresionante, casi 30.000 guaraníes. Emiliano debía de guardarlo aquí para gastos imprevistos o para algún asunto personal. Valeria se quedó mirando el dinero largo rato, pensativa. No era su dinero, pero ¿tenía elección? Había dedicado 4 años a este matrimonio,
4 años de soportar groserías y humillaciones, y ahora su marido la engañaba abiertamente y dejaba que su amante la golpeara en su propia casa. Cogió un tercio de la suma total, lo suficiente para llegar hasta sus padres y aguantar un tiempo. Guardó el resto del dinero en la caja fuerte y la cerró con llave. Emiliano no se daría cuenta enseguida de que faltaba, o tal vez no recordaría exactamente cuánto dinero había allí. Valeria fue al dormitorio y sacó del armario una pequeña bolsa de viaje. Puso en ella lo esencial: varios juegos de ropa interior, 2 mudas, artículos de aseo, documentos. No quería que Emiliano se diera cuenta antes de que había desaparecido. Los autobuses a Encarnación pasaban cada 2 horas. El más cercano salía a las 2:30 de la tarde, justo cuando Emiliano estaría ocupado en el restaurante preparándose para la hora punta del almuerzo. Valeria escribió una breve nota. Emiliano, necesito tiempo para pensar. No me busques. Dejó la nota sobre la mesa de la cocina, cogió su bolso y salió del piso, cerrando la puerta con llave. De camino a la estación de autobuses, se sintió extraña, asustada y aliviada al mismo tiempo. Por un lado, dejaba la única estabilidad que tenía. Por otro, cada paso la alejaba de la humillación y el dolor. La estación de autobuses de Asunción era ruidosa y estaba abarrotada. Valeria compró un billete a Encarnación y se sentó en la sala de espera, observando el ajetreo a su alrededor. Familias con niños, estudiantes con mochilas, ancianos con cestas. Todas estas personas iban a alguna parte. Todas tenían un propósito, una dirección. El viaje hasta Encarnación duró unas 5 horas. Valeria se sentó en la ventanilla y miró el paisaje que pasaba: campos, pequeñas ciudades, el río Paraná. Hacía mucho tiempo que no visitaba su ciudad natal y le sorprendió lo poco que había cambiado con el paso de los años. Cuando el autobús llegó a la estación de autobuses de Encarnación, empezaba a anochecer. Valeria cogió un taxi y dio la dirección de la casa de sus padres, en un barrio elegante de la ciudad. Durante el trayecto, se puso cada vez más nerviosa. ¿Qué pensarían sus padres de su llegada después de 5 años de silencio? La casa en la que creció era un gran edificio de 2 plantas con un hermoso jardín. Don Gustavo Quirós tenía una cadena de tiendas de materiales de construcción y era uno de los empresarios más respetados de la ciudad. Doña Rosalía se había pasado la vida cuidando de la casa y criando a su única hija. Valeria se detuvo ante la familiar verja de hierro y durante un rato no se atrevió a llamar. Había luz en las ventanas, lo que significaba que sus padres estaban en casa. Finalmente pulsó el botón del timbre. «¿Quién es?», sonó la voz de su padre por el interfono. «Papá, soy yo, Valerie». Hubo una larga pausa. Después, un clic. La puerta se abrió. Valeria siguió el camino familiar hasta el porche. La puerta se abrió y ambos padres aparecieron en el umbral. Don Gustavo apenas había cambiado. El mismo hombre alto y distinguido de pelo cano y rostro severo. Doña Rosalía parecía mayor, pero seguía siendo una mujer elegante de rasgos suaves. «¿Valeria?», dijo la madre en voz baja, adelantándose. «Hija, ¿de verdad eres tú?». Valeria asintió, sintiendo que se le llenaba la garganta de lágrimas. Al ver a sus padres, se dio cuenta de lo mucho que los había echado de menos todos estos años. Rosalía abrazó a su hija y Valeria rompió a llorar. Todas las emociones que se habían acumulado en los últimos días, miedo, resentimiento, desesperación, estallaron. «¿Qué ha pasado, cariño?», preguntó la madre acariciando el pelo de su hija. «¿Qué te pasa?». Gustavo cogió en silencio la bolsa de viaje de su hija y les indicó que entraran en la casa. En el amplio salón, que no había cambiado desde la infancia de Valeria, se sentaron en un sofá familiar. «Cuéntame qué ha pasado», dijo el padre, escrutando el rostro de su hija. Valeria se secó las lágrimas y miró a sus padres. En el rostro de su padre vio preocupación, en el de su madre, ternura maternal y ansiedad. «Papá, mamá,
Sé que nos peleamos por Emiliano, comenzó. Tú estabas en contra de nuestro matrimonio y yo no te hice caso. Pensé que no entendías mis sentimientos. ¿Y ahora qué? Preguntó Gustavo en voz baja. Ahora me doy cuenta de que tenías razón. Valeria bajó la cabeza. Emiliano no era el hombre que yo creía. Rosalía cogió la mano de su hija. Cuéntanoslo todo desde el principio. Y Valeria lo hizo. Contó cómo Emiliano fue cambiando poco a poco después de la boda, cómo se volvió cada vez más exigente y grosero, cómo la obligó a dejar el trabajo, las bofetadas, las humillaciones, la amante que había traído a su casa. Los padres escucharon en silencio. El rostro de Gustavo se ensombrecía cada vez más, y Rosalía suspiraba y movía la cabeza de vez en cuando. ¿Te ha pegado?, preguntó su padre cuando Valeria hubo terminado su relato. Sí, respondió la hija en voz baja. Y no solo a él, también a su amante. Gustavo se levantó y empezó a pasearse por la habitación. Valeria vio que apenas podía contener su ira. Siempre supe que este hombre no era bueno, dijo al fin. ¿Recuerdas lo que te dije antes de la boda? Valeria lo recordó. Su padre había dicho que Emiliano era demasiado agresivo, que tenía un carácter difícil, que sería un mal marido. Pero entonces ella estaba enamorada y no quería oír nada. Papá, sé que me equivoqué, dijo. Debería haberte escuchado. No se trata de quién tenía razón o no, intervino Rosalía. La cuestión es que eres nuestra hija y nunca dejaremos que nadie te haga daño. Gustavo se detuvo y miró a su hija. ¿Quieres divorciarte de él? No lo sé, respondió Valeria con sinceridad. No podía quedarme allí más tiempo. Necesitaba tiempo para reflexionar. Ya tendrás tiempo, dijo su padre. Quédate aquí todo el tiempo que necesites. Esta es tu casa. Rosalía abrazó a su hija. Te hemos echado tanto de menos todos estos años. ¿Y si Emiliano viene a buscarme?, preguntó Valeria. El rostro de Gustavo se endureció. Que lo intente, pero primero hablaré yo con él. Papá, no, dijo Valeria temerosa. Puede enfadarse mucho cuando está enfadado. Yo también puedo enfadarme, respondió su padre con calma. Y tengo mucho más poder que el dueño de un restaurante. Valeria sabía que su padre no lo decía en vano. A lo largo de los años, don Gustavo no solo había creado un imperio empresarial, sino que también había conseguido contactos útiles. La gente le respetaba y le temía al mismo tiempo. Rosalía se levantó. Debes de tener hambre. Voy a preparar la cena. Gracias, mamá, sonrió Valeria entre lágrimas. Te he echado mucho de menos. Cuando su madre entró en la cocina, Gustavo se sentó a su lado. Valeria, quiero que sepas que, independientemente de lo que pasara entre nosotros en el pasado, sigues siendo mi hija, y no dejaré que nadie te haga daño. Papá, tengo miedo, confesó Valeria. No sé qué pasará después. No tengo trabajo, ni dinero. Tienes una familia, la interrumpió su padre. Y lo demás ya lo solucionaremos. No te preocupes por eso. Se levantó y recorrió la habitación. Ahora dime la dirección exacta de ese marido. Necesito verle mañana. ¿Por qué?, preguntó Valeria temerosa. Para explicarle algunas cosas, respondió Gustavo con calma. Para que entienda con quién está tratando. Valeria le dio la dirección a su padre, pero le pidió que tuviera cuidado. Gustavo solo sonrió. No te preocupes, hija. Sé cómo hablar con esa gente. Durante la cena, sus padres preguntaron a Valeria por su vida, por el trabajo que había dejado, por sus planes de futuro. No la juzgaron por los errores del pasado ni le dijeron, «Te lo advertimos». Valeria se sintió como en su infancia, protegida y querida. «Mañana iremos al médico», dijo Rosalía. «Tenemos que comprobar si hay lesiones graves por estos golpes». «Mamá, no pasa nada», dijo Valeria. «Vayamos de todos modos», insistió su madre. «No descansaré hasta que el médico diga que estás bien». Aquella noche, Valeria estaba tumbada en su antigua habitación, exactamente igual que hacía 5 años.
El mismo papel pintado, los mismos muebles, los mismos libros en las estanterías. Sus padres lo habían conservado todo, con la esperanza de que su hija volviera algún día. Pensó en lo que había sucedido en los últimos días y no podía creer que todo hubiera terminado. ¿O era solo el principio? ¿Qué pasaría mañana cuando Emiliano descubriera su desaparición? ¿Qué diría su padre cuando se enfrentara a él? Valeria estaba agradecida a sus padres por aceptarla sin reproches ni juicios, pero, al mismo tiempo, temía lo que pudiera ocurrir a continuación. Emiliano no es el tipo de hombre que se rinde fácilmente. Seguramente intentaría reconquistarla o vengarse, pero por ahora estaba a salvo, en su propia casa, protegida por su padre. Y por primera vez en años, Valeria sintió que tenía esperanzas de un futuro mejor. Al día siguiente, Valeria se despertó con los sonidos del jardín. El jardinero estaba regando los parterres bajo la ventana de su cuarto de niños. El sol brillaba con fuerza, y por primera vez en muchos días sintió algo parecido a la calma. En casa de sus padres, incluso el aire parecía distinto, fresco, seguro. Durante el desayuno, su padre estaba callado y concentrado. Valeria vio que estaba pensando en algo, haciendo planes. Rosalía rodeó a su hija con palmas, como en los viejos tiempos, ofreciéndole fruta o zumo recién exprimido. «Papá, ¿de verdad vas a ir a casa de Emiliano?», preguntó Valeria cuando su madre entró en la cocina. «No solo voy», contestó Gustavo, haciendo una pausa en el periódico. «Voy para allá, esta tarde. Quizás sea mejor no ir». Valeria frotó nerviosamente su servilleta. «Me temo que solo empeoraría las cosas». Gustavo miró a su hija con atención. «Valeria, ya conoces mi carácter. No soy el tipo de persona que deja que hagan daño a mi familia y se mantiene al margen». «Lo sé, pero...» «Nada de hizo», interrumpió su padre. «Este hombre tiene que entender que tienes protección, que no estás sola en este mundo». Rosalía volvió al comedor con la cafetera. «¿De qué estás hablando?» «Gustavo quiere ir a casa de Emiliano», dijo Valeria. «Ya se bien en hacerlo», replicó bruscamente su madre. «Es hora de explicarle a ese insolente con quién se está metiendo». Valeria miró sorprendida a sus padres. Los recordaba como personas tranquilas e inteligentes que preferían resolver los problemas pacíficamente. Pero ahora veía algo diferente en sus ojos: determinación e incluso dureza. «Mamá, ¿y si Emiliano me demanda por coger el dinero?» «Que lo intente», sonrió Gustavo. «Tengo buenos abogados. Además, eres su mujer, así que tienes derecho a parte de la propiedad familiar». Después de desayunar, Gustavo se fue a su despacho y estuvo hablando por teléfono un buen rato. Valeria oía fragmentos de conversación. Llamaba a alguien, organizaba algo. A la hora de comer, 3 hombres con trajes oscuros llegaron a la casa. Valeria los vio a través de la ventana. Eran hombres robustos y serios que, obviamente, no trabajaban en una oficina. «Papá, ¿quién es?», preguntó mientras su padre acompañaba a los invitados al despacho. «Mis empleados», respondió Gustavo brevemente. «Gente que me ayuda a resolver problemas difíciles». A la 1 en punto, Gustavo salió del despacho acompañado por 3 hombres. Iba vestido con su mejor traje y tenía un aspecto especialmente imponente. «Valeria, prepárate», le dijo a su hija. «Nos vamos a Asunción». «¿Por qué tengo que ir?», preguntó temerosa. «Porque esta conversación te concierne, y porque quiero que veas que nadie volverá a atreverse a hacerte daño». Rosalía abrazó a su hija. «No tengas miedo, cariño. Tu padre sabe lo que hace». El viaje hasta Asunción duró poco más de 1 hora. Valeria se sentó junto a su padre en su todoterreno negro y los 3 hombres le siguieron en otro coche. Gustavo iba tranquilo y en silencio. Solo de vez en cuando echaba un vistazo a su reloj. «Papá, ¿y si Emiliano no está en casa?», preguntó Valeria. «Estará», respondió su padre con seguridad. «Lo he comprobado. Siempre llega temprano los viernes». «¿Cómo lo sabes?». Gustavo sonrió.
Tengo mis propias fuentes de información. Por algo llevo toda la vida en el negocio. Llegaron a casa de Emiliano hacia las 4 de la tarde. Valeria sintió una opresión familiar en el pecho cuando vio las ventanas de su piso. Hacía solo 2 días había vivido aquí, soportado humillaciones, temido a su propio marido. El coche de Emiliano está aquí, dijo uno de los hombres de Gustavo, señalando un sedán familiar en el aparcamiento. Y otro coche cerca, añadió el otro. Un Toyota rojo, probablemente su amante. Gustavo asintió. Tanto mejor. Hablaremos con los dos a la vez. Subieron al 4.º piso. Valeria siguió a su padre, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo reaccionaría Emiliano? Gustavo llamó al timbre. Hubo silencio durante unos segundos. Luego se oyeron pasos. ¿Quién es? Sonó la voz de Emiliano. Abre, dijo Gustavo con calma. Necesito hablar contigo. La puerta se abrió y Emiliano apareció en el umbral vestido con ropa de casa. Al ver a Valeria a espaldas del desconocido, frunció el ceño. Valeria, ¿qué ocurre? ¿Y quién es este? Me llamo Gustavo Quirós, se presentó el padre. Soy el padre de Valeria. ¿Puedo pasar? No era una pregunta, sino más bien una exigencia. Emiliano se apartó vacilante, dejándoles entrar en el piso. A continuación entraron 3 hombres de Gustavo. ¿Qué quieren?, preguntó Emiliano claramente nervioso. Una voz de mujer llegó desde el salón. Emiliano, ¿quién está aquí? Amelia salió al pasillo en bata ligera. Al parecer acababa de ducharse. Cuando vio a los desconocidos y a Valeria, al principio se sorprendió, pero luego su rostro se contorsionó en una sonrisa malévola. «Ah, la fugitiva ha vuelto», dijo. «¿Y ha traído refuerzos?» Gustavo miró detenidamente a Amelia y luego dirigió su mirada a Emiliano. «Así que esta es la mujer que te hizo levantar la mano contra mi hija». «Mira, no entiendo lo que estás haciendo», empezó Emiliano tratando de recomponerse. «Esta es mi casa y no tengo que...» «¿Tu casa?», le interrumpió Gustavo. «Interesante. Creía que era la casa de mi hija. Ella es tu mujer». «Sí, pero...» «Vamos al salón», dijo Gustavo en un tono que no admitía objeciones. «Tenemos que hablar seriamente». En el salón, Emiliano y Amelia se sentaron en el sofá y Gustavo permaneció de pie. 3 de sus hombres se colocaron en las salidas, uno junto a la puerta del pasillo, otro junto al balcón, y el tercero se limitó a permanecer de pie junto a su anfitrión. Valeria se sentó en una silla, incómoda. «Entonces», comenzó Gustavo mirando a Emiliano, «te casaste con mi hija hace 4 años. En aquel momento estábamos en contra del matrimonio, pero Valeria insistió. ¿Y entonces?» Emiliano intentó parecer seguro, pero Valeria se dio cuenta de que estaba nervioso. «Y teníamos razón», continuó Gustavo. «Resultaste ser exactamente lo que creíamos. Grosero, egoísta, violento». «Eso no es verdad», intervino Amelia. «Emiliano es un buen hombre. Es su hija la que no sabe ser una esposa normal». Gustavo se volvió lentamente hacia ella. «¿Y usted, señorita, quién es para juzgar a mi hija?» «Yo soy la mujer que quiere de verdad a Emiliano», replicó Amelia con orgullo. «A diferencia de tu caprichosa hija». «Amelia», dijo Valeria en voz baja. «No, no», rió ella. «¿Qué quieres que haga? ¿Aguantarlo como lo has estado aguantando todo? ¿Dejar que un hombre busque comprensión a un lado?» El rostro de Gustavo se tornó pétreo. «Ya veo. Así que eres tú la que se permitió pegar a mi hija en su propia casa». «¿Por qué?» Amelia levantó la barbilla. «No sabe comportarse. Alguien debería haberla educado». Lo que ocurrió a continuación sucedió tan deprisa que Valeria no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Gustavo hizo una señal a uno de sus hombres y al instante estaba junto al sofá. Otro se acercó por el otro lado. «¿Qué estáis haciendo?», preguntó Emiliano temeroso saltando del sofá. «Siéntate», dijo Gustavo con calma, «y escucha con atención.
Uno de los hombres de Gustavo puso la mano en el hombro de Emiliano y le obligó a volver a sentarse. Amelia intentó levantarse, pero el segundo hombre la devolvió también a su asiento. Entonces, continuó Gustavo, pongamos las cosas en orden. En primer lugar, a pesar de nuestra disputa, mi testamento especificaba una parte para mi yerno. Una parte bastante grande, debo decir. ¿Qué parte?, se preguntó Emiliano. Una quinta parte de mi fortuna, respondió Gustavo con calma. Unos $2 millones al cambio actual. Emiliano abrió la boca sorprendido. Amelia también miró a Gustavo con renovado interés. Pero era una parte para el marido de mi hija, continuó Gustavo. Para un hombre que la amara, la protegiera, la respetara, no para alguien que la golpea y la engaña con la primera puta que ve. Se indignó Amelia. ¿Cómo te atreves? Gustavo ni siquiera la miró. Por eso esta mañana he cambiado el testamento. No hay ningún Emiliano Mendoza en él, ni un céntimo. No tienes ningún derecho, gritó Emiliano. Valeria es mi mujer. Era tu mujer, corrigió Gustavo, hasta que decidiste que podías golpearla y humillarla. Hizo una señal a sus hombres. Se acercaron al sofá y cogieron a Emiliano y Amelia por debajo de los brazos. ¿Qué hacéis? Soltadme, gritó Amelia. De rodillas, ordenó tranquilamente Gustavo. ¿Qué? Emiliano no entendía. De rodillas, repitió Gustavo. Los dos. Los hombres de Gustavo obligaron a Emiliano y Amelia a arrodillarse en medio del salón. Amelia intentó resistirse, pero el hombre la sujetó con fuerza. «Esto es ilegal», gritó Emiliano. «Llamaré a la policía». «Llámalos», respondió Gustavo con indiferencia. «Pero antes explícales por qué pegas a tu mujer». Se acercó a Amelia y se inclinó hacia ella. «Ahora, señorita, hablemos de educación». La bofetada fue fuerte y precisa. Amelia gritó y se agarró la mejilla. «Eso es por pegar a mi hija», dijo Gustavo. Amelia empezó a sollozar. «Lo siento, no era mi intención, me equivoqué». ¿Fue un error? Gustavo se puso en cuclillas delante de ella. ¿Crees que está bien entrar en casa ajena y pegar a tu ama? No, lo siento, por favor, sollozó Amelia manchándose la cara de rímel. ¿Me perdonas? Gustavo se levantó. Sí, de acuerdo, pero con una condición. No volverás a acercarte a mi hija, nunca más. ¿Entendido? Sí, lo entiendo. Amelia asintió entre lágrimas. Gustavo se volvió hacia Emiliano. Y contigo, yerno, una conversación aparte. Hizo un gesto con la cabeza a sus hombres. Agarraron a Emiliano y lo pusieron en medio de la habitación. La primera bofetada llegó en el estómago y Emiliano se dobló por la mitad, jadeando. «Eso es por la primera bofetada», dijo Gustavo. La segunda bofetada fue en la cara. Emiliano se tambaleó hacia atrás, con la nariz manando sangre. «Eso es por la segunda». «Papá», dijo Valeria en voz baja. «¿Es suficiente?» «No, hija», contestó Gustavo sin apartar los ojos de Emiliano. «No será suficiente. Tiene que entenderlo». Durante los minutos siguientes, los hombres de Gustavo golpearon metódicamente a Emiliano. Golpeaban con profesionalidad, sin afectar a los órganos vitales, pero infligiendo el máximo dolor. Emiliano gritaba, pedía clemencia, pero Gustavo permanecía imperturbable. Finalmente, Emiliano perdió el conocimiento y cayó al suelo. Amelia sollozaba, acurrucada contra la pared. «Agua», ordenó Gustavo. Uno de sus hombres trajo un cubo de agua fría de la cocina y se lo echó a Emiliano. Se despertó, tosió e intentó incorporarse. Gustavo se sentó frente a él. «¿Me oyes, yerno?» Emiliano asintió, sujetándose el labio roto. «Escucha bien», continuó Gustavo en voz baja pero clara. «Si alguna vez te acercas a mi hija, si intentas contactar con ella, si siquiera piensas mal de ella, morirás. ¿Lo has entendido?» «Sí», resolló Emiliano. «Si la demandas, si intentas recuperar los centavos que se llevó, morirás. ¿Lo has entendido?» «Sí.
Si le cuentas a alguien esta conversación, morirás. ¿Lo has entendido? Sí, lo entiendo. Gustavo se levantó y se sacudió los pantalones. Bien, Valeria ya no es tu mujer. Olvídate de ella. Vive con tu novia, diviértete todo lo que quieras, pero deja en paz a Valeria. Se volvió hacia su hija. Recoge tus cosas, hija. Nos vamos a casa. Pero ya he empaquetado lo esencial, dijo Valeria. Pues llévate lo que te es querido. No volverás más por aquí. Valeria entró en el dormitorio y cogió algunas fotografías, un libro de poesía que le gustaba leer y un pequeño joyero. No necesitaba nada más. Cuando salieron del piso, Emiliano seguía tirado en el suelo del salón y Amelia estaba sentada a su lado llorando. Valeria no volvió a verlos. De camino a casa, Gustavo estaba tranquilo e incluso alegre. Tarareaba algo en voz baja y de vez en cuando miraba a su hija. ¿No te arrepientes?, preguntó. ¿De qué?, se sorprendió Valeria. De cómo acabaron las cosas, del matrimonio, de su marido. Valeria pensó. Se arrepentía. Se arrepentía de los 4 años que había malgastado con un hombre que no era quien ella creía. No, dijo al fin. No me arrepiento. Solo me arrepiento de no haberte escuchado desde el principio. Oh, no, sonrió su padre. Un hombre tiene que cometer sus errores. Lo principal es saber corregirlos. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó Valeria. Ahora vivirás en casa, descansarás, recobrarás la cordura. Luego, si quieres, buscarás un nuevo trabajo. O harás algo por tu cuenta. Tienes toda la vida por delante. ¿Y si Emiliano intenta encontrarme? La cara de Gustavo se volvió seria. No lo hará. Sabía que no bromeaba. La gente así solo entiende de fuerza. Valeria se echó hacia atrás y miró por la ventana. El sol se ponía, coloreando el cielo de rojo y dorado. Lo desconocido estaba por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no tuvo miedo del futuro. Rosalía se reunió con ellos en casa para cenar e interrogarles. Gustavo habló brevemente del viaje sin entrar en detalles. La madre abrazó a su hija y le dijo que ahora todo iría bien. Durante la cena, Valeria se sintió extrañamente aliviada. 4 años de su vida habían terminado, pero no era un final, sino un principio. El comienzo de una nueva vida en la que podría volver a respirar libremente. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Gustavo, sirviendo el vino. Deberíamos celebrar tu liberación. Papá, se rió Valeria. Es un divorcio, no una fiesta. ¿Por qué no una celebración?, objetó el padre. ¿No es bueno liberarse del hombre que te hizo infeliz? Rosalía levantó la copa. Por la nueva vida de nuestra hija, porque no permita que nadie vuelva a hacerle daño. Por la familia, añadió Gustavo. Por volver a estar juntos. Valeria levantó su copa. Por tener unos padres que me quieren y me protegen. Brindaron y Valeria sintió que por fin se cerraba un capítulo difícil de su vida. Por delante tenía un futuro desconocido, pero que ya no le daba miedo. Un futuro en el que volvía a ser libre.